Pedro Infante llegó al Hospital Infantil de Tacubaya poco después de las 8 de la noche, aún con el olor a grasa de la motocicleta que insistía en usar, a pesar de que le recomendaban discreción. El productor de XEUALU, Ernesto Carvajal, caminaba 2 pasos detrás, demasiado nervioso, sosteniendo una carpeta de papeles que nadie sabía para qué servía, tratando de seguir el ritmo del cantante, que avanzaba por los pasillos con la seguridad de quien entra en cualquier lugar como si fuera su casa. Pero bastó con llegar al vestíbulo principal para que algo, allí, interrumpiera esa naturalidad. No fue un silencio completo. El hospital nunca estaba totalmente en silencio. Se oía el zumbido demasiado alto de los neones, el chirrido de las ruedas de un carrito de medicamentos, el breve llanto de un niño que estaba siendo atendido detrás de una cortina. Pero el sonido que faltaba, ese sonido instintivo que siempre surgía cuando Pedro Infante aparecía en cualquier rincón de México, era el murmullo de la gente, el comentario ahogado, la alegría repentina, el reconocimiento inmediato. Nada de eso sucedió. La gente no se levantó. No hubo aplausos. Nadie corrió a pedir un autógrafo. Era como si todos allí supieran ya que su presencia no significaba una fiesta. Significaba otra cosa. Ernesto se dio cuenta primero e intentó compensarlo con un «Buenas noches a todos», dicho en voz demasiado alta. Una enfermera levantó la vista, hizo un gesto educado, pero pronto volvió a lo que estaba haciendo. Era un comportamiento que solo se veía en lugares donde la alegría se permitía poco. Lugares donde el tiempo tenía otro peso. Pedro fingió naturalidad, pero su mirada se cerró un poco. Conocía ese tipo de silencio. Había aprendido a reconocerlo en los entresijos más duros, cuando visitaba a familias después de desastres, o cuando amigos músicos lo llamaban para darles ánimos en velatorios discretos. Era el silencio que se formaba cuando la presencia de un artista sonaba más como consuelo que como celebración. «Por aquí, don Pedro», dijo una enfermera con bata azulada, acercándose con cautela. Era joven, pero ya tenía la mirada cansada de quienes pasan la vida entre el dolor y la esperanza. «Ella lo está esperando desde la tarde». «¿Quién es ella?», preguntó Pedro, suavizando el tono. Podía ser juguetón, impulsivo, incluso terco. Pero había una parte de él que se rendía por completo cuando se trataba de niños. María Teresa, 7 años. La enfermera dudó solo un segundo. Ella pidió ver al señor. Dijo que ya sabía que vendría hoy. Pedro frunció el ceño. No había ningún anuncio. No había ningún cartel. La visita se había organizado casi en secreto para evitar tumultos y, sobre todo, para no convertir el hospital en un escenario de peregrinación. ¿Cómo podía saberlo una niña de 7 años? Siguió a la enfermera por el pasillo iluminado por lámparas que parpadeaban rítmicamente, como un corazón cansado. En las paredes, dibujos infantiles colgados con cinta adhesiva intentaban suavizar el ambiente. Casitas torcidas, soles sonrientes, retratos coloridos de familias enteras. Pero había algo en los trazos, en la fuerza de los amarillos, en la repetición de los árboles sin hojas, en las líneas de contorno demasiado marcadas, que dejaba claro que esos niños sabían más de dolor de lo que sus dibujos intentaban ocultar. Al fondo, junto a un banco de madera gastado, estaba ella. María Teresa sostenía un osito remendado por el brazo, como si hubiera sido reconstruido tantas veces como ella misma. No tenía tubos ni vendajes visibles, pero había en ella una palidez que no era solo física. Era una forma de sentarse, una firmeza silenciosa en la mirada, que revelaba algo que ningún niño debería poseer tan pronto. Una especie de aceptación seria, demasiado madura, como si ya hubiera visto cosas que no podía repetir. Cuando Pedro se acercó, la niña no abrió mucho los ojos, no dio un salto, no sonrió.
Solo lo observó con la calma de quien recibe a alguien a quien ya esperaba. «Buenas noches, mi hija», dijo Pedro, con la sonrisa que siempre salvaba cualquier situación, desde los palenques abarrotados hasta los caóticos sets de rodaje. Ella levantó el osito, presentándolo, como si esa fuera la formalidad correcta antes de cualquier conversación. «Sabía que usted vendría». Habló despacio, sin timidez, como quien afirma una verdad obvia. Pedro parpadeó, sorprendido. A su alrededor, se dio cuenta de que algunas madres interrumpieron sus conversaciones y observaban discretamente. Un padre se levantó un poco, apoyándose en los brazos de la silla, y luego se sentó de nuevo, como si esperara que algo estuviera a punto de suceder. «¿Y cómo lo sabías, chiquitita?», preguntó él, bajando un poco la voz. La niña apretó el osito contra su pecho, con sus dedos delgados, tocando la costura que lo mantenía unido. «Porque mamá me dijo que usted siempre aparece. Cuando alguien tiene miedo de irse». La frase cayó en el pasillo como una puerta cerrada de golpe desde dentro. Pedro no respondió inmediatamente. No era habitual que una niña utilizara ese tono, esa elección de palabras. No hablaba de la muerte con miedo. Hablaba con precisión, como si estuviera constatando un hecho. Ernesto, detrás de él, enderezó los hombros y lanzó una mirada de alerta a la enfermera, como diciendo: «¿Qué está pasando aquí?». Pero ella solo tragó saliva, manteniéndose firme. Entonces Pedro se inclinó, apoyando una mano en el banco para quedar justo delante de ella. La niña no retrocedió. Al contrario, levantó la cara, mirándolo como quien observa a alguien que guarda un secreto que se empeña en ocultar. «Milla», comenzó a decir, pero la voz no le salió como quería. Había un ligero temblor, casi imperceptible, pero presente. Ella completó: «Yo no tengo miedo, pero mi mamá sí». Al otro lado del pasillo, la madre bajó rápidamente la cara, apretando el pañuelo entre las manos. Pedro notó el gesto, y algo dentro de él comenzó a contraerse, como si un recuerdo antiguo, mal enterrado, hubiera sido repentinamente sacado a la superficie. Fue en ese instante cuando Pedro se dio cuenta. Había algo diferente en esa niña. Algo que escapaba a la lógica. Hablaba como si conociera el peso que él llevaba sin admitirlo nunca. Como si supiera cosas que ningún adulto allí se atrevería a decir. Y, por primera vez en toda la noche, Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era reconocimiento. Como si estuviera ante alguien que había visto, en silencio, exactamente lo que él intentaba ocultar de sí mismo. Pedro intentó controlar la respiración antes de continuar la conversación. Sabía que no podía dejar traslucir lo que esa frase había provocado. Había aprendido pronto, en la radio, en el cine, en los palenques llenos de hombres dispuestos a poner a prueba su valor, que la fuerza de un artista no solo se medía por su voz o su presencia, sino por lo que era capaz de ocultar. Pero ante María Teresa, esa habilidad comenzó a fallar. La niña soltó lentamente el osito, dejándolo descansar en su regazo. Sus ojos no tenían la vitalidad agitada de los niños sanos, tenían la claridad tranquila de quienes conviven a diario con el dolor. No había miedo, y eso era lo que más desconcertaba a Pedro. «¿Cómo se llama tu osito?», intentó él, utilizando el recurso que siempre funcionaba con los pequeños: cambiar el foco, suavizar el ambiente. «No tiene nombre», respondió ella sin dudar, «porque los nombres se ponen tristes cuando nos vamos». Pedro sintió que se le cerraba la garganta por un segundo. Ernesto, detrás de él, respiró hondo, preparándose para intervenir, pero Pedro levantó discretamente la mano para que nadie interrumpiera. Necesitaba entender a esa niña. Necesitaba escucharla hasta el final, aunque eso le doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir.
¿Quién te ha dicho eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Nadie, respondió ella con sencillez. Solo lo sé. Era el tipo de respuesta que enfriaba el ambiente, aunque la temperatura siguiera siendo la misma. La niña hablaba como alguien que había visto más despedidas, de las que sería justo permitir a alguien tan joven. La enfermera se acercó un paso, como si quisiera estar preparada por si algo se salía de control, aunque nadie allí sabía exactamente qué significaría salirse de control. El hospital respiraba lentamente, como un animal grande y cansado. Y entre todas esas respiraciones contenidas, la de Pedro era la más pesada. «Dime una cosa, mija», dijo él, apoyando los antebrazos en las rodillas para acercarse aún más. «¿Por qué pediste verme?» Ella lo miró como si no esperara otra pregunta. «Porque quería preguntarte algo que nadie responde». Pedro intentó sonreír. «Pregunta». La niña frunció el ceño delicadamente, como quien organiza palabras que pesan más de lo que su edad permite. Y entonces preguntó muy despacio. «Don Pedro, ¿ha venido por ella? ¿O por mí?» Fue como si todo el pasillo tragara aire de golpe. La intensidad de la pregunta no estaba solo en las palabras, sino en la forma en que ella inclinó la cabeza, mirándolo con una seriedad que ningún adulto se atrevería a usar contra Pedro Infante. Una seriedad que no pedía permiso para existir. La madre de la niña se cubrió el rostro con el pañuelo, con el cuerpo temblando. Una enfermera apretó los labios, tratando de no demostrar nada, y Ernesto se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran puesto en pausa. Pedro no lo entendió de inmediato, o lo entendió demasiado rápido. Las dos posibilidades eran igualmente terribles. La niña esperaba. Esperaba como alguien que ya ha formulado una hipótesis y solo espera la confirmación. «¿Qué dices, mija?», murmuró Pedro, pero su voz sonó débil. «¿Cómo que? ¿Por quién he venido?» Ella no apartó la mirada. «Mamá dijo que usted no visita los hospitales por casualidad, que siempre llega. Cuando alguien está a punto de irse». Pausa. «Y quería saber si fue por ella». La niña señaló discretamente a su madre. «O si fue por mí». Pedro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nadie allí sabía, nadie excepto 2 o 3 personas muy cercanas, que Pedro tenía una oscura superstición, construida a lo largo de los años, casi siempre ignorada, pero nunca olvidada. Cada vez que visitaba un hospital infantil, alguien moría esa semana. Una coincidencia cruel, pero lo suficientemente repetida como para convertirse en una marca, un rumor y, finalmente, un peso. No era culpa suya, lo sabía, pero saberlo no le protegía de la sensación de ser una señal, un aviso silencioso del destino. Y ahora, oír eso de boca de una niña era como tener el alma al descubierto. «Micha», intentó decir, tragando saliva. «No deberías pensar esas cosas». «Pero las pienso», dijo ella simplemente, «porque todo el mundo las piensa también. Solo que nadie las dice». Pedro cerró los ojos por un instante. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que decía mucho. El hombre que rara vez se derrumbaba ante las cámaras, que se enfrentaba a directores autoritarios y a públicos exigentes con una seguridad casi obstinada, estaba perdiendo terreno ante una niña de 7 años. Inspiró. Intentó recomponerse. Pero la pregunta de ella seguía ahí, inmóvil, casi luminosa, en su brutal sinceridad. «¿Y entonces, don Pedro?», insistió ella, ahora con voz más baja. «¿Por quién ha venido?». Se le cortó la respiración. No había una forma correcta de responder. No había salida. Y, por primera vez desde que comenzó su carrera, Pedro sintió que la vida real, no la de los guiones, le exigía una verdad que nunca había dicho en voz alta.
Antes de que pudiera responder, la niña dio el golpe final. «¿Si ha venido por mí? No se entristezca. Yo estoy bien. Pero mamá no». Fue en ese preciso instante cuando Pedro Infante sintió el comienzo del derrumbe. No de llanto, no de descontrol, sino de rendición. La rendición silenciosa de quien se da cuenta de que ha sido reconocido, no como ídolo, no como cantante, no como galán, sino como hombre. Un hombre que llevaba consigo un miedo tan grande que hasta una niña podía verlo. La pregunta de la niña quedó suspendida en el aire como el polvo después de un derrumbe. No era solo una duda infantil, era un espejo. Un espejo colocado frente a Pedro Infante en un pasillo de hospital, revelando un rostro que él había evitado mirar durante años. Había enfrentado públicos difíciles, productores implacables, directores que gritaban como generales, fans posesivos, periodistas venenosos. Pero nada de eso se comparaba con lo que estaba sucediendo ahora. Porque esta vez, Pedro no podía interpretar un personaje, ni improvisar una frase ingeniosa, ni esconderse detrás de una sonrisa fácil. María Teresa lo había desarmado todo, y el silencio que siguió fue tan agudo que parecía cortar el aire. La niña, demasiado pequeña para cargar con un peso tan grande, esperaba la respuesta. No con ansiedad, sino con una serenidad que dolía más profundamente que cualquier llanto. Era como si supiera que, en ese momento, quien necesitaba ayuda no era ella. Era él. Pedro intentó hablar, pero no le salía la voz. El sonido que salió fue un suspiro, casi un ruido. «Yo», tragó saliva. «He venido porque…». La madre de la niña se apretó el pañuelo contra la cara, tratando de contener un sollozo que se le escapaba de todos modos. La enfermera miró al suelo. Ernesto apretó la carpeta contra el pecho, como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba presenciando. Y fue entonces cuando algo dentro de Pedro se rompió. No fue dramático, no hubo una caída teatral, no hubo gritos. Fue algo íntimo, visceral, silencioso. El tipo de colapso que solo pueden tener aquellos que pasan la vida ocultando sus debilidades. Primero, su cuerpo perdió el equilibrio. Un ligero tambaleo, casi imperceptible, como si el suelo se hubiera vuelto demasiado blando. Luego, llevó la mano al banco para apoyarse, pero le temblaba. Su respiración cambió. Su pecho buscaba aire con dificultad, no por falta de oxígeno, sino por exceso de emoción, un exceso que no sabía cómo manejar. La niña se dio cuenta inmediatamente. Los niños enfermos tienen un radar especial para la fragilidad de los demás. «Don Pedro», dijo ella muy suavemente, «no llore». La frase, en lugar de calmarlo, lo golpeó como un fragmento de vidrio. Llorar. Él. Allí. Delante de todos. Pedro Infante no lloraba en público. Podía temblar, sudar, tragar saliva, pero llorar era otra cosa. Era cruzar la frontera entre el actor y el hombre, entre el ídolo y el mortal. Y esa noche, en ese pasillo, finalmente la cruzó. Una lágrima cayó de forma discreta, casi obstinada. Intentó ocultarla, frotándose rápidamente la cara con la manga de la chaqueta. Pero la niña lo vio, la madre lo vio, la enfermera lo vio, todos lo vieron. Y fue en ese preciso momento cuando el mito comenzó a desmoronarse por dentro. Pedro se arrodilló hasta que sus rodillas tocaron el suelo. No por estética, no por compasión teatral, sino porque sus piernas simplemente ya no le sostenían. Apoyó la mano en la rodilla de la niña, como quien busca un ancla. «Perdóname», murmuró, sin poder oírse bien. «Es que a veces yo también tengo miedo». El productor, atónito, dio un paso adelante. «Pedro», susurró, desesperado. «Contrólate. Hay gente mirando, joder». «Déjalo», respondió la enfermera, firme. «Lo necesita».
María Teresa inclinó la cabeza, sosteniendo su mano con la delicadeza de quien sostiene un pajarito herido. ¿A qué le ten miedo?, preguntó, sin juzgar. Era pura curiosidad. Curiosidad amorosa. Pedro cerró los ojos. 1000 imágenes aparecieron en su memoria. La primera visita al hospital años atrás, el niño que le apretó la mano y murió 3 días después. La enfermera que lo acompañó hasta la puerta para decirle que había tocado al niño por última vez. La absurda sensación, imposible pero real para él, de que tal vez su presencia conllevaba una especie de despedida. Nunca habló de ello, ni con amigos, ni con compañeros, ni con mujeres. Era su superstición secreta, su culpa sin dueño. Y ahora, ante una niña que pesaba menos que su propia angustia, todo salía a la superficie. La mano de la niña apretó la suya con una fuerza sorprendente. «Entonces voy a cantarle», dijo ella. «Cuando canto, el miedo se va». Pedro abrió los ojos lentamente, y ella comenzó. Una canción pequeña, delicada, casi un susurro. Una melodía sin letra clara, como las que los niños inventan instintivamente, solo para alejar la noche. No era tan afinada como él, pero tenía verdad, y eso destruía y reconstruía al mismo tiempo. Todo el pasillo se quedó inmóvil. Las enfermeras detuvieron sus pasos. Los médicos se detuvieron a mitad de camino. Hasta el reloj de la pared parecía marcar el tiempo más lentamente. La vocecita de María Teresa fue llenando el espacio, y Pedro, incapaz de contenerse, se llevó la mano a la cara para ocultar la lágrima que ahora caía sin vergüenza. No importaba quién estuviera mirando, no importaba la reputación, no importaba el mito. Allí solo estaba el hombre que tanto había dado, tanto había perdido y tanto había ocultado. Cuando la niña terminó, Pedro respiró hondo y la miró con una gratitud que ningún aplauso de cine había despertado jamás en él. «Gracias», dijo con voz ronca. «No sabes lo que acabas de hacer por mí». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de luz. Y Pedro sabría más tarde que esa sonrisa sería su último recuerdo de ella. El productor carraspeó, tratando de romper el hielo, pero nadie le prestó atención. El pasillo ahora pertenecía a esa niña y al hombre que se derrumbó a sus pies. Pedro se levantó lentamente, ayudado por la enfermera, y antes de soltar la mano de María Teresa, dijo: «Me has cantado. Así que ahora me toca a mí cantar para ti». La niña apretó los labios, emocionada, como si recibiera un secreto sagrado. Y con eso, el preludio de la leyenda estaba completo. El resto, las siguientes 48 horas, vendría como un golpe del destino. El pasillo volvió a moverse poco a poco después de que la voz de María Teresa se apagara en el aire. Pero no era el movimiento normal. No era el caminar apresurado de los enfermeros, ni el susurro de las hojas de los historiales, ni el llanto lejano de otros niños. Era un tipo de movimiento contenido, reverente, casi religioso. Todos sabían que habían sido testigos de algo raro. No era la visita de un artista, ni un gesto de caridad, sino la revelación íntima de un hombre que siempre había llevado el mundo sobre sus espaldas sin admitir ni una sola arruga. Pedro respiró hondo, recuperándose lentamente. No quería que la niña percibiera el peso que aún lo sofocaba. Sabía fingir. La vida de artista le había enseñado eso. Pero allí, frente a ella, ya no cabía ninguna máscara. Aún de rodillas, tomó la pequeña mano de la niña entre las suyas, que eran grandes, gastadas, llenas de callos de años de motociclismo, gimnasio improvisado y sets de filmación. «Milla», dijo con voz ahora clara, «voy a volver, y cuando salgas de aquí, cantarás conmigo en la radio, te lo prometo». La madre de la niña levantó la cara, con los ojos enrojecidos. «Don Pedro, no tiene que...»
Tengo, señora, la interrumpió Pedro, con suavidad, pero con firmeza. Una promesa es algo serio. Miró a la niña. Y ella tiene una voz que nadie olvidará. La niña sonrió, no con esa sonrisa tímida del principio, sino con una sonrisa plena, luminosa, como si, por un instante, la enfermedad no existiera. Pedro levantó el osito, arregló la costura del vientre del juguete y se lo devolvió a su dueña. «Se llamará Esperanza», dijo Pedro, «para que te recuerde que tienes que volver». La niña abrazó el osito con fuerza. La enfermera se acercó y tocó el hombro de Pedro. «Don Pedro, ¿sería bueno dejarla descansar ahora?» Él asintió lentamente. Se agachó una vez más, besó la frente de la niña y se levantó con la pesada dignidad de quienes saben que están saliendo de un lugar donde han dejado parte de sí mismos. Antes de irse, se volvió hacia la madre y le apretó la mano con firmeza. Ella es fuerte. Las dos lo son. La mujer intentó hablar, pero solo asintió entre lágrimas. El productor hizo una señal discreta y el pequeño grupo comenzó a caminar hacia la salida. Pero cuando Pedro llegó a la puerta del pasillo, oyó a la niña llamarlo. «¡Don Pedro!» Se volvió inmediatamente. «¿Sí, mija?» «Gracias por no haberme tenido miedo». Pedro se quedó paralizado. Fue la frase más devastadora de aquella noche. Quería responder. Quería abrazarla de nuevo, sostenerla, protegerla contra todo. Pero no pudo. Solo se llevó la mano al pecho, en un gesto de reverencia silenciosa, y se marchó. En el estacionamiento, Pedro rechazó el coche del productor con un gesto brusco. «Ve aquí CW, Ernesto. Necesito irme». «Pero Pedro, tú...» «Vete», dijo con una firmeza que no admitía réplica. Ernesto, que había vivido décadas junto a artistas temperamentales, nunca lo había visto así. Obedeció sin discutir. Pedro se ajustó el abrigo, se metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar por la calle desierta. Las farolas proyectaban círculos de luz tenue en el suelo, y cada paso parecía pesar más que el anterior. Tacubaya dormía a pedazos. Algunos bares ya habían cerrado. Otros resistían con música amortiguada tras las puertas. Caminó 2 cuadras hasta detenerse frente a una cantina de fachada roja, con las sillas apiladas y el letrero apagado. Se quedó allí, parado, mirando el interior oscuro como si estuviera mirando dentro de sí mismo. Un camarero, que cerraba la puerta de hierro, lo reconoció. «Don Pedro». «¿Todo bien?» Pedro tardó en responder. «Sabes cuando alguien te mira y te ve más de lo que uno quiere». El camarero no supo qué decir. «Buenas noches, don Pedro». Pedro solo saludó con la mano y siguió caminando. En el camino de vuelta, encendió un cigarrillo, algo que rara vez hacía, y se quedó mirando cómo subía el humo. Y allí, en aquella calle medio apagada, hizo algo que pocos sabían en aquel momento. Se juró a sí mismo que, hasta que la niña saliera de aquel hospital, no entraría en otro plató, no firmaría ningún contrato, no viajaría. Se quedaría en Ciudad de México, aunque nadie entendiera el motivo. Pero el destino no negocia con promesas. En las siguientes 48 horas, Pedro llamó 2 veces al hospital. La primera, a la mañana siguiente, para saber si la niña había dormido bien. Había dormido, cansada, pero bien. La segunda llamada, sin embargo. La segunda cayó como una navaja. La enfermera contestó. Su silencio decía más que cualquier informe médico. «Dime la verdad», murmuró Pedro, con la mano ya temblorosa. «Don Pedro. La niña falleció esta madrugada». Cerró los ojos. No hubo gritos, ni palabrotas, ni desesperación explícita. Solo silencio. Un silencio demasiado largo, demasiado denso, inusual incluso para él. La enfermera respiró, dudó
y luego añadió, antes de irse. Abrazó con fuerza al osito. ¿Y qué? Insistió Pedro con dificultad. Y dijo que estaba feliz porque ya había cantado para usted. Pedro se apretó el teléfono contra la frente. Durante largos segundos no dijo nada. Luego dijo, con una voz tan baja que la enfermera casi no lo oyó, ponga el osito con ella, por favor. Claro, don Pedro. Dígale a la mamá que su hija me cambió la vida. Se lo diré. Colgó. Esa misma tarde, Pedro apareció sin avisar en el estudio de XEW. Llevaba una camisa sencilla, sin gel en el pelo, sin el brillo habitual en los ojos. Los técnicos lo miraron con extrañeza. Parecía haber envejecido unos años de un día para otro. «Pedro, ¿qué ha pasado?», preguntó uno de ellos. «Nada», respondió él, abriendo la hoja con la letra de la canción que grabarían esa tarde. Pero cuando empezó a cantar, ocurrió algo que se convertiría en leyenda dentro de la radio. En la segunda estrofa, Pedro alargó una nota demasiado larga, arrastrada, cargada. Una nota que no estaba escrita en ningún arreglo. Una nota que sonó como un grito, como una plegaria, como una despedida. Los ingenieros se miraron entre sí. «Algo va mal». «No», dijo otro. «Está cantando para alguien». Y allí, en aquel estudio sofocante, nació la última parte del rumor. Que Pedro Infante, 48 horas después de conocer a una niña de 7 años, perdió una parte de su voz, no de su técnica, sino de su alma, y que nunca más volvió a cantar una nota larga sin recordar a la pequeña María Teresa y la canción que ella le ofreció para alejar el miedo. México nunca supo oficialmente esta historia, pero en los pasillos de XCW, entre bastidores de los palenques, en los rincones de las cantinas donde los músicos se reúnen para desahogarse, todos repetían la misma frase. Esa niña fue la única que hizo derrumbarse a Pedro Infante. Y así nació la leyenda, no la de los escenarios, ni la del cine, ni la de las peregrinaciones de fans, sino la leyenda del hombre que, durante 2 noches, dejó de ser un mito y descubrió que el amor, incluso el de una niña que vivió poco, podía ser demasiado pesado incluso para él.